Bueno, vamos a empezar con el estudio que es 1 Corintios capítulo 12, versículo 13 en adelante, pero antes déjenme darles un pequeño repaso de lo que es Corintios, rapidísimo, y luego el capítulo 12 donde nos quedamos. Ok, la iglesia de Corintio era una iglesia imperfecta como nosotros, todos somos, no hay iglesias perfectas. Si usted anda buscando la iglesia perfecta, esa solamente la vamos a encontrar cuando estemos arriba en el cielo con nuestro Señor Jesucristo, todos juntos alabando y adorando al Señor. Aquí todos somos imperfectos, pero no con la idea de practicar el pecado, sino de limpiándonos para salir de todo eso y ir quitando el pecado de nuestras vidas. Entonces, el apóstol Pablo le escribe a los corintios y les dice a los corintios: ustedes, corintios, ustedes se creen mucho porque son una iglesia muy bendecida espiritualmente. Hay muchos dones, milagros, prodigios y señales, y tienen todos los dones, pero ustedes son muy carnales aún. Y les habla en 1 Corintios capítulo 1, les dice: ustedes dicen yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y en realidad lo que ustedes están haciendo es que hay división dentro de la iglesia, y no puede haber división porque Cristo es uno y Cristo es el todo en todos y Él murió por nosotros, ¿ok? Entonces Pablo primero le dice a los corintios: corintios, dejen las divisiones porque las divisiones no son de Dios. Uno no puede decir yo soy de aquel, de aquel. Siempre les he dicho, cuando ustedes pertenecen a una iglesia, ustedes van con el pastor y ese es su pastor. No, usted no tiene 20,000 pastores, como dijo el apóstol Pablo. Yo tengo no tengo 20 años, o sea, 20 personas que me instruyen. Dijo, yo tengo alguien que me instruye. Nosotros tenemos que tener alguien que nos instruye, que ese es nuestro pastor, al que nosotros voluntariamente decidimos venir y estar en la iglesia, ser partícipes. ¿Por qué? Porque Dios nos permitió dentro de eso. Que dentro alrededor tenemos más personas que nos pueden ayudar, sí, pero que eso no cause división como pasaba en los Corintios, ¿ok? Después, en el capítulo 2, Pablo les dice, la revelación es del Espíritu Santo, es decir, la revelación no es de hombre, no es con palabras elocuentes y con palabras fáciles de decir, sino con palabras que tienen que ver cuando la palabra de Dios se predica y el Espíritu Santo te revela la palabra de Dios, ¿ok? También que les he dicho, ustedes deben de pasar tiempo en sus casas leyendo la palabra de Dios para que la palabra de Dios les sea revelada, ¿ok? Y les haga clic. Porque si ustedes vienen aquí y no leen la Biblia y ustedes piensan que solamente de aquí va a salir la revelación, estamos mal. Yo tengo que meter en mi corazón primero, en mi casa, esa palabra que aunque no la entienda, la guardo en mi corazón. Vengo aquí a la iglesia y el pastor, a través de las enseñanzas que nos da y a través de lo que el Espíritu Santo hace, nos la revela a todos juntos. Amén. También nos la revela individualmente. Después, en el capítulo 3, Pablo habla acerca de los colaboradores de Cristo Jesús. En el capítulo 4, Pablo habla acerca de su ministerio. Pero en el capítulo 5 y 6, Pablo sí le habla a la iglesia y le dice a la iglesia: iglesia, ustedes como iglesia tienen que dejar las cosas mundanas y hay un caso de inmoralidad juzgado ahí. Es decir, ¿cómo es posible que uno se acueste con la esposa de su padre y ustedes no hagan nada por remediar eso? Pablo está llamando a que nosotros como iglesia, cuando alguien peca y sigue pecando voluntariamente, nosotros tenemos que llamarle la atención. Tenemos que hacer algo como iglesia. Y eso es lo que Pablo está diciendo. La iglesia no debe tolerar el pecado de una persona que sigue constantemente pecando y llamándose cristiano. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Amén? Después dice en el capítulo 6, hay litigios entre los miembros de la iglesia, es decir, los miembros de la iglesia están peleando por ciertas cosas y circunstancias que pasan, y dice Pablo, y eso no debe ser así. ¿Por qué no debe ser así? Porque Pablo dice, antes deben de amarse en el amor del Señor y deben decidir, si el pastor decidió algo o los líderes de la iglesia decidieron algo, acéptenlo en lugar de llevarlo delante de los jueces y peleándose. Y Pablo termina diciendo, ¿por qué mejor no sufrir el agravio? ¿Verdad? Yo tengo un hermano que me debe 300,000 pesos, no me los ha pagado en 5 años, y ese hermano en Cristo lo amo mucho, no se esconde, pero al final de cuentas pues no ha pagado y se medio esconde, y al final de cuentas tengo la oportunidad de llevarlo ante el juzgado para decirle, págame, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque lo amo. Si es dinero que me costó, sí, me costó, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque decidí perdonarlo, amarlo y decirle, cuando puedas, págame y ya queda en ti. Señor, yo confío en ti. Y el Señor me ha retribuido mucho más de ese dinero. Y también sigo creyendo que el Señor es bueno y que mi dinero no viene de lo que yo pueda hacer, sino de lo que quién es Él. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender. ¿Sí duele? ¿Duele? ¿Queremos litigar? ¿Podemos? Sí.
es que es mi dinero, lo tengo que hacer. Pero al final de cuentas Pablo les dice, ámense unos a otros. ¿Por qué no sufrir mejor el agravio? ¿Duele? ¿Ok? Después en el capítulo 6 también Pablo le dice glorificar a Dios en nuestros cuerpos, que somos templos del Espíritu Santo. Es decir, todo el creyente tiene que entender que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Amén. Hay muchas personas que no entienden la diferencia entre el Espíritu Santo y el Espíritu del hombre. Ah, cañón, ¿qué le pasó a Joshua? Hijo eso. Bueno, hay que entender que Dios, nosotros somos un ser tripartita, somos espíritu, poseemos un alma, mente, emociones y voluntad, y vivimos en un cuerpo. Ándale, muchacho. Fue tu papá, ¿verdad? Te maltrata tu papá. ¿De qué? No sé. Bueno, entonces, Pablo está diciendo, glorificar a Dios en vuestros cuerpos, porque somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo reside dentro, está nuestro espíritu, ¿ok? Perfecto. En el capítulo 7 habla acerca de los problemas matrimoniales. Todos sabemos, bueno, los que hemos estado casados y los que están casados, saben que el matrimonio no es algo color de rosa, es algo que se tiene que trabajar y se trabaja en ello, ¿cierto? Entonces Pablo explica las diferentes problemáticas que hay en el matrimonio y que debemos aprender a vivir dentro de las reglas que Dios nos marca en el matrimonio. Amén. Después en el capítulo 8 Pablo habla acerca de lo sacrificado a los ídolos, que no participen nada de lo sacrificado a los ídolos. Y luego en el capítulo 9 Pablo habla acerca de los derechos de un apóstol, donde Pablo les dice a los corintios, ustedes tienen demasiados dones, ustedes tienen muchos dones, tienen muchas cosas muy buenas, pero ustedes no ofrendan correctamente. Y eso es algo también que es para las iglesias hoy en día. Hoy nosotros tenemos que aprender a ofrendar correctamente como la palabra de Dios nos dice, no como yo quiero, sino como la palabra de Dios nos dice que debemos ofrendar. Y Pablo te está diciendo ahí en el capítulo 9, yo tengo derecho porque soy apóstol, y el que vive del evangelio, el que trabaja en el evangelio, vive del evangelio. Entonces dice el apóstol Pablo, todos tenemos derechos, y nos enseña el apóstol Pablo. Si usted quiere saber cómo ofrendar correctamente, le recomiendo leer todo el capítulo 9, y Pablo te lo enseñó muy bien. En el capítulo 10, que ya pasamos también, es otra vez amonestación contra la idolatría. Hay que recordar que hoy en día nuestra idolatría no es un santo, aunque para muchos sí, o una virgen, que para muchos sí. Hoy la idolatría del mundo tiene que ver con su propio yo. Yo soy lo que yo tengo, lo que yo quiero, lo que es mío. Eso es mi idolatría. Tenemos que aprender a despegarnos de toda esa idolatría. Amén. Aunque lógicamente está hablando también en ese entonces de los ídolos que había, porque había muchas religiones con muchos ídolos. Después habla acerca un poquito del atavio de las mujeres, de cómo deben ser las mujeres. Ya le expliqué que no es tanto el velo, ni el peinado, ni el cabello largo, que Pablo no está hablando de eso correctamente como una doctrina para todas las iglesias. Ya les expliqué por qué usaban velo y por qué traían el pelo largo las mujeres en ese entonces. Los que quieran saberlo pueden ver el capítulo, hace que es 1, 2, 3, hace 3 estudios en el YouTube, pueden verlo, el estudio que habla acerca de eso, ¿ok? Después hablamos de la Santa Cena del Señor. ¿Qué es la Santa Cena? ¿Y por qué la Santa Cena es tan importante? ¿Y por qué muchos cristianos están enfermos y mueren? ¿Por qué mueren? Porque no han aprendido a vivir su vida en Cristo Jesús correctamente. Dios no quiere que mueras, pero el problema es que el cristiano no aprende a vivir en Cristo Jesús correctamente. Y usted lo puede leer en la Santa Cena. Después vamos al capítulo 12, que fue el que empezamos la semana pasada. El capítulo 12 habla acerca de los dones espirituales. Hace 2 semanas hablamos acerca del versículo 1 al capítulo 12, acerca de los dones espirituales. Explicamos que hay 9 dones espirituales. De los 9 dones hay 3, digámoslo, áreas de los dones espirituales. Los primeros dones espirituales son los dones que revelan algo. ¿Cuáles son los dones que revelan algo? El don de palabra de sabiduría, el don de palabra de ciencia y conocimiento, y el don de palabra de discernimiento. Están los 3 dones que son de poder. ¿Cuáles son los dones de poder? El don de fe, dones de hacer milagros y dones de sanidades. Y los últimos son los dones que comunican algo. ¿Cuáles son los dones que comunican algo? Los dones de profecía, hablar en lenguas, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. ¿Qué significa eso? Significa que la iglesia tiene que aprender acerca de estos dones. Fíjate lo que dice el versículo 1. Dice, no quiero, hermanos,
que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pablo nos está diciendo que la iglesia necesita tener conocimiento de los dones espirituales. El problema es que en las iglesias no se enseñan los dones espirituales. Ahorita no los voy a enseñar porque los estudiamos hace 2 semanas. Bueno, no los estudiamos, dimos una pequeña introducción, porque para estudiarlos yo me tardo como 4 o 5 lecciones de 2 o 3 horas para estudiarlos a fondo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios quiere que aprendamos a caminar en los dones espirituales. ¿Pero por qué? Porque los dones es la manera sobrenatural que Dios dejó para que la iglesia camine sobrenaturalmente en este mundo. Hay que recordar que nosotros los cristianos no somos naturales, somos sobrenaturales. ¿Por qué somos sobrenaturales? Porque tenemos a un Dios que está dentro de nosotros, que es sobrenatural y nos ha dado su vida sobrenatural. Entonces, Él nos ha llamado para que vivamos una vida sobrenatural, no en lo natural. Si nosotros aprendemos a vivir en lo natural, aprendemos a sanar todo por las medicinas, a sanar todo por la psicología y a sanar todo por los medios de aquí. Pero lo que es sobrenatural no tiene nada que ver con lo natural, sino tiene que ver con lo que está más arriba, con las leyes espirituales que Dios dejó y lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Ok, entonces vamos al estudio del día de hoy, que fue donde nos quedamos en el versículo 14. De aquí en adelante vamos a entender algo que el apóstol Pablo le está diciendo. Ya les expliqué los dones y el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios, y aún así hay personas en la iglesia de Corintios que se creen más importantes que otros y hay otros que se sienten menos importantes. Dentro de la iglesia pasa lo mismo. Hay personas que se sienten más importantes y otros que se sienten menos importantes. Hay que entender una cosa, en la iglesia no hay alguien que sea más importante o menos importante. Todos somos importantes y todos somos parte de un cuerpo que se llama Cristo Jesús, y todos tenemos una función que hacer en el cuerpo de Cristo Jesús. Amén. Entonces tenemos que entender toda esa parte. Vamos a empezar a leer. Antes de leer, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de poderla entender, comprender, que tu Espíritu Santo nos hable, nos guíe, nos la revele y nos muestre la verdad, para que nosotros conozcamos quién es Jesús, quiénes somos en Cristo, la herencia que tenemos en Cristo y el propósito de Dios para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, versículo 14. Muchos de ustedes traen la Nueva Versión Internacional. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. ¿Se dan cuenta lo que empieza diciendo Pablo? O sea, somos un solo cuerpo. Aunque seamos muchos, somos un solo cuerpo, ¿ok? Es decir, el cuerpo necesita, yo para llegar a donde está Felipe, necesito los pies, necesito los ojos. ¿Sí me explico? Y necesito también las funciones que no vemos que están dentro de mi cuerpo para poderlo hacer correctamente. Versículo 15. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Lo que está diciendo el apóstol Pablo, te está diciendo, es necesario que todos nosotros aprendamos. ¿Qué buscas? ¿Se me hace que nos llevaron? Sí. Del agua están. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que nosotros, nosotros somos parte de un solo cuerpo en Cristo Jesús, y que no porque algunos sean oreja significa que no soy parte del cuerpo y otro porque son ojos no son parte del cuerpo. Pablo lo que está enfatizando es algo que todos los creyentes nos necesitamos. Todas las personas que estamos en la iglesia somos necesarios. Todas las personas que pertenecemos en un cuerpo en Cristo Jesús, todos nos debemos de apoyar y necesitamos. ¿Por qué? Porque es importante entender que debemos hacer todo unidos. El Señor lo estableció, que debemos estar todos unidos. A veces pensamos que toda la chamba es solamente del pastor o de los líderes o de las personas que están al frente, y la chamba es de todos. Hay veces que uno puede decir, pero ¿yo qué puedo hacer? Usted puede hacer mucho. Dios lo llamó con un propósito a la iglesia también.
y usted tiene que participar en ese propósito. Tal vez usted dice, pero yo soy oreja, me siento menos indigno. Todos podemos hacer algo, dijo el Señor. Fíjese lo que dice el versículo 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Es decir, si todos fuéramos pastores, ¿quién sería evangelista? ¿Quién saldría a evangelizar a las personas? Si todos fuéramos pastores, es que yo no puedo servir porque yo soy pastor. ¿Sí me explico? Si todos fuéramos pastores, entonces, ¿dónde estarían los apóstoles? Que los apóstoles no son como hoy en día te los presentan en las iglesias, los apóstoles que son de que yo soy el apóstol, no sé qué. No, ¿saben qué significa un apóstol? Un apóstol es un enviado. Un apóstol es aquel que abre ministerios en algún lugar y deja personas encargadas en un lugar. Por ejemplo, para usted, la familia Quintero, el pastor Edgar es un apóstol de Dios. Él es apóstol. Yo tengo también el llamado a ser apóstol, nomás que a veces entre los verdaderos apóstoles no decimos que somos apóstoles por la tanta confusión que hay en el mundo cristiano, pero somos apóstoles porque abrimos ministerios, somos punto de lanza y después preparamos personas y las dejamos encargadas a las personas. Eso es el ministerio del apóstol. Pero si todos fuéramos pastores, nadie abriría más ministerios, nadie abriría más iglesias, nadie saldría a hacer más cosas, ¿ok? Entonces, por eso te está diciendo ahí que es necesario que todos aprendamos a estar con los dones de Dios. Por eso ahora quiero que entiendan por qué es necesario que usted conozca los dones espirituales de Dios, porque usted es importante para la iglesia. Pero si usted no desarrolla esos dones espirituales que Dios le ha dado, no es la culpa de Dios, no es que Dios no lo quiera utilizar, es usted que no se ha preparado para meterse a fondo en los dones espirituales de Dios. Amén. Versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Quiero que entiendan una cosa. ¿Quién dice que ha colocado a las personas? Dios. ¿En dónde lo colocó? En su cuerpo. ¿Cómo? Como Él quiso, conforme a su voluntad, conforme a sus diseños y conforme a lo que Él ha planeado para nosotros. Déjame decirte, yo he conocido muchas personas que dicen, es que yo quisiera ser pastor. Y yo les digo, usted no sabe el trabajo que requiere ser pastor. ¿Y usted por qué quiere ser pastor? No, pues es que me gustaría estar dirigiendo y esto. Y te das cuenta que son las motivaciones equivocadas. Yo no soy pastor, aunque estoy pastoreando esta iglesia, Dios me ha permitido dar el privilegio, pero yo no soy pastor, yo soy maestro y apóstol. Pero hago mi mayor trabajo. Y déjenme decirles, ser pastor, aquí está Juan y Alex que van para allá, es un trabajo muy pesado. Es una carga en los corazones, es una carga de tener una carga que solamente el pastor entiende esa carga para ir por las personas. Los que son evangelistas, yo tengo un amigo, todos se acuerdan de Andrew, nuestro amigo Andrew, bueno, algunos, que es un hombre que vino de África y se vino a vivir a Monterrey, le tuvimos la oportunidad de tenerlo con nosotros como un año en nuestra iglesia, y él ahorita anda en Ciudad de México, no me acuerdo qué otras partes. Él es evangelista. Me acuerdo que íbamos a un restaurante a comer y me decía, Adrián, vamos a hablar a aquellas personas de Cristo. Le digo, espérame, estamos comiendo. Y me dijo, no, es que Adrián, que esto, que el otro. Y le digo, brother, después le decía, Andrew, porque se quedaba conmigo en la casa, le decía, Andrew, vente, vamos a estudiar la Biblia a fondo. Y me decía, no, quiero ir a salir a predicar. Y le digo, ¿ahora entiendes? Yo soy maestro, me apasiona entender las Escrituras. A ti te apasiona hablarle a las personas de Cristo. No estoy diciendo que a mí no me gusta, estoy diciendo que a mí no me apasiona tanto como a ti. Yo prefiero estar leyendo la Biblia, preparándome para quebrar principios, para exponerlos en la iglesia, para que la iglesia salga a hacer eso. A ti no te gusta pasar tanto tiempo en la palabra de Dios. A ti te gusta más salir y hablarles a las personas de Cristo. ¿Está mal? No. Pero no necesitamos, sí, porque el maestro enseña, el evangelista se prepara y el evangelista es la mano que alcanza, ¿cierto? Y el pastor es la persona que lo instruye semana tras semana en los hogares, aquella persona que lo visita, aquella persona que está con usted y que está pasando por momentos difíciles y esa persona le está hablando constantemente la palabra de Dios. El pastor tiene un corazón más cargado hacia ir a buscarlo, aunque usted siga creciendo en la palabra de Dios, lo exhorta, lo anima, está orando mucho por usted. Y tan pronto, como dice la hermana Marta, tan pronto les hablé a Alex y a Yola y estuvieron en 5 minutos ahí. Ese es el pastor.
Yo le hubiera dicho a la hermana Marta, al ratito vamos y lo buscamos. ¿Sabe por qué? Porque soy maestro. Y yo le hubiera dicho, Marta, no te preocupes, ahorita voy a orar y le creo al Señor. Es totalmente diferente. No significa que no ame a Marta y a Felipe. Significa que tengo la palabra de Dios para aplicarla. Ahora, entonces, ¿Alex y Yola no tenían la palabra de Dios? No, Alex y Yola son pastores y su corazón es correr hacia eso. ¿Sí me explico? ¿Se da cuenta cómo nos necesitamos todos? No todos somos pastores, maestros, evangelistas, estoy de acuerdo, porque la palabra de Dios dice que hay también más de eso. ¿Qué quiere decir eso? Que hay personas que aunque no son pastores, maestros y evangelistas, todos tenemos una razón de ser en el cuerpo de Cristo Jesús. Pero la pregunta es, si usted se siente menos importante como se siente la persona de Corintios aquí, por eso Pablo está tocando esto, porque había personas que se creían mucho y había personas que no se creían nada. Dicen, no, pues yo soy el callo del pie de Jesucristo. O sea, pues me siento el menos indigno, el callo, pues ¿para qué me hizo? No, todos tenemos un propósito. El problema es que nosotros no hemos aprendido a abrazar ese propósito, a meternos en ese propósito y estar en ese propósito. Yo he conocido personas que su ministerio ha sido estar solamente en iglesias pequeñas, en pueblitos, iglesias de no más de 20, 30 personas, y pudieran tener ahí un ministerio grande de 1000, 2000 personas, pero ellos dicen, yo estuve allá, Adrián, y no me sentía feliz. Dios me llamó a los pueblitos y en los pueblitos me siento feliz. ¿Por qué? Porque aquí Dios me llamó, no es la gente, es la obediencia a Dios en mi corazón. Eso es lo que es el éxito. El éxito no tiene que ver, no se refleja con que haya 1000 personas aquí o seamos 20. El éxito se refleja con obedecer a Dios lo que Él está hablando en mi corazón. El éxito en Dios nunca tiene que ver con la cantidad, sino tiene que ver con la humildad de decirle a Dios que no sea mi voluntad, sino la tuya, Señor. Y la voy a obedecer, cuésteme lo que me cueste. Y eso es el éxito en Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo. Tal vez hay muchas personas aquí que dicen, pero pues yo qué puedo hacer. Todos podemos hacer algo, todos podemos orar por los perdidos, todos podemos hacer otro tipo de cosas. Hay en las iglesias personas que van y te dicen, pastor, ¿qué puedo hacer? Y el pastor los dirige y van empezando las personas. Pero también he conocido personas que me dicen, es que yo pues es que nunca les digo nada porque pues yo me siento el menos indigno, ¿verdad? El problema no es que usted sea indigno, es usted se siente indigno. Y si usted se siente indigno, ¿sabe por qué es? Porque alguien le está vendiendo cosas que no son en su cabeza. Alguien le está diciendo que usted es indigno. Y el único que te dice eso es el diablo. El diablo te está poniendo en tu cabeza que tú eres indigno para que no te pares y hagas con excelencia la razón de tu existencia. Porque déjame decirte que el día que tú hagas con excelencia la razón de tu existencia, aunque sea orar, tú vas a ser un arma mortal en las manos del Dios vivo para arrebatar almas para el reino de Cristo Jesús. Mi esposa me dice que soy indigno. Es que es otra cosa. Versículo 14. Arrepiéntete. Dice versículo 18, perdón. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Quiero que usted entienda que si usted verdaderamente es guiado por Dios, Dios te pone en una iglesia. Eso también es importante. Dios no te anda cambiando y cambia de iglesia como muchas personas piensan, con las que platico. No, es que me cambié de iglesia, que porque esto y lo otro. ¿Sabe por qué usted se siente indigno? ¿Sabe por qué usted también se siente así? Porque está cambio de iglesia, y no es así. Usted debe, en una iglesia en la que Dios lo llamó, usted se debe preparar y en esa iglesia servir de la manera que Dios lo ha llamado. Aunque esto también no tiene mucho que ver hacia adentro de la iglesia, tiene que ver más hacia afuera. Es decir, los dones espirituales tienen que ver para hacia las personas hacia afuera, para que conozcan a Cristo Jesús. Amén. Versículo 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Se da cuenta?
Ahorita le cuento un chiste rápido que me gusta mucho siempre ponerlo en este tipo de cosas. Pero yo no puedo ir a evangelizar si alguien de ustedes no tiene un ministerio de oración por nosotros, que es el caso de la hermana Silvia. La hermana Silvia, a veces decimos, oye, qué padre, se salvaron 30 almas cuando fuimos al hospital y esto y que el otro. A veces dice Alex, se para el cuello Alex, va solito. No es cierto. Uno se puede parar el cuello solito, pero no se da cuenta que la hermana Silvia pasa la semana orando por las personas que tienen ministerio de oración, Marta también y otras personas. Ahora, porque yo no oro tanto como ellas, yo soy diferente. No, ellas tienen eso que Dios les ha dado y alguien tiene que salir de las calles, alguien tiene que hacer esto, alguien tiene que hacer lo otro, etcétera, etcétera. A veces no entendemos, dice Alex, esta generación en el centro de rehabilitación nos ha salido muy calmada, todo bien tranquilo, sí, porque a veces no entendemos la gente que está orando atrás de eso, la gente que está orando por que nuestro centro de rehabilitación sea un centro de rehabilitación enfocado para sanar a la vida de las personas. Entonces, nosotros todos nos necesitamos, hay labor que hacer. Y entonces yo no le puedo decir al ojo no te necesito, yo no le puedo decir a alguien no te necesito. Siempre hay una labor que hacer en el cuerpo de Cristo Jesús. Versículo 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. ¿Se da cuenta? Pablo, ¿por qué está diciendo esto? Pablo, acuérdense que le está hablando a la iglesia de Corintios y la iglesia de Corintios era muy orgullosa, muy fanfarrona. Entonces la iglesia de Corintios estaba diciendo, es que yo soy pastor, es que yo soy predicador, es que yo tengo el don de sanidades, es que yo esto, aquel otro. Y a veces tomaban algunos dones como menores a otros. ¿Saben? Hoy en nuestro tiempo, ¿cuáles son de los dones que la gente menos quiere? Si yo le pregunto a todos ustedes, van a dejar fuera 2 dones. Si yo les pongo, ¿cuál es el top 3 de cada uno de ustedes o top 4? Todos van a dejar fuera, o la mayoría, el don de hablar en lenguas y el don de interpretación de lenguas. Todos quieren los dones de sanidades, el don de fe, el don aquello, el otro. Y a veces no nos damos cuenta que los otros dones también son necesarios. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Bueno, ¿sabe que la iglesia de Corintios era al revés? La iglesia de Corintios toma un capítulo entero, que es el capítulo 14, que vamos a ir más adelante en las próximas semanas, para hablar acerca de hablar en lenguas. ¿Qué significa eso? Que toda la gente quería hablar en lenguas, toda la gente buscaba el don de las lenguas en la interpretación, diferente hoy en día en nuestros días, porque lo vemos algo diferente. No hemos aprendido o a entender que todos los dones son importantes y que nosotros debemos anhelarlos y buscarlos. Ahora, dice ahí, versículo 22 otra vez, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Versículo 23, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque lo que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. ¿Se está dando cuenta que Dios, dice la Biblia, que Dios ordenó el cuerpo? ¿Qué significa ordenar? Ordenar tiene que ver con estructura, todo tiene un porqué. Y ordenar tiene que ver con que todos tenemos que alinearnos al orden que Dios tiene para nosotros, ¿ok? Al orden que Dios ha establecido. Entonces, es importante que usted aprenda a entender que Dios es un Dios de orden, no es un Dios de caos. Dios también nos está diciendo que Él es un Dios de orden y nos está diciendo que Él ordenó, fíjese, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. ¿Cómo vamos a saber a quién le faltaba? ¿Y cómo vamos a distinguir entre nosotros quién es el más débil? ¿Te das cuenta que es el que necesita, el que reconoce su necesidad ante Dios y le dice, Señor, te necesito porque sin ti no soy nada. Señor, me siento débil delante de ti. Pablo no está hablando en que nosotros, es que yo me siento más fuerte y esos dos son los más débiles. Pablo está hablando que todos nosotros tenemos que reconocer nuestra debilidad y apoyarnos en Dios para seguir creciendo los dones espirituales. Por eso muchas personas en el ministerio fallan, porque nos creemos autosuficientes y creemos que somos mejores que las demás personas y creemos que soy mejor pastor, mejor esto, mejor aquello. Y Dios te está diciendo, tú no te tienes que comparar con otro pastor, tú no te tienes que comparar con otro evangelista, con otra persona, tú no te tienes que comparar con nadie.
Lo que tienes que ver ahí es reconocer y decirle: Señor, sin ti soy débil, te necesito. Y eso es lo que tenemos que hacer como ministros de Dios. Yo he visto tantos pastores orgullosos, he visto tantas personas en los ministerios que se creen la divina garza, como decimos aquí en Monterrey. No sé si allá tengan ese dicho, pero la divina garza, ay, ¿cómo lo puedo explicar? Como la última Coca-Cola en el desierto. Ese sí lo entiendo, no es fácil, ¿no? Entonces, se lo voy a explicar de otra manera, para que lo entiendan. Hay muchos pastores que vienen y los invitan de otras iglesias a predicar de otras partes del mundo, y el pastor te pide primera clase en avión. Si yo, como iglesia, lo quiero bendecir en primera clase, es otra cosa. ¿Sí me explico? Si él me exige primera clase y me exige un hotel de lujo y me exige esto, aquello y el otro, te das cuenta que se crea la última Coca-Cola en el desierto, y eso es lo que Dios está diciendo. Eso no es así. Si como iglesia yo me quiero, que el pastor Edgar quedó de venir, que me dijo: yo voy para allá, y le dije: sí, lo vamos a traer, pastor Edgar, y como iglesia queremos bendecirlo y traerlo en primera clase y darle lo mejor, eso es de nosotros hacia él. ¿Sí me explico? Pero cuando uno exige, se cree la divina garza, el último Coca-Cola en el desierto. No sé si todos conocen a Marcos Barrientos. Marcos Barrientos es un gran compositor cristiano y un músico cristiano. Bueno, él se acaba de arrepentir de toda su carrera como músico cristiano, y tiene como 2 años que él se arrepintió, o 3 años que él se arrepintió y le pidió perdón a Dios delante de tanta gente, de ser un músico donde se creó una celebridad. Y él dijo: yo viví toda mi vida cristiana en la música como una celebridad, exigía hoteles, exigía esto, aquello, el otro, daba autógrafos, aquello, el otro, y me estoy dando cuenta, y Dios me reprendió y me dijo: no eres artista, eres parte del cuerpo, y no puedes ser más que aquel, y más que aquel, y más que el otro. Dice: tú eres parte del cuerpo, y compones, y te he dado el don de componer, y te he dado esto para hacer esto, aquello, el otro. Utilízalo para mi gloria. Y Marco Barrientos se arrepintió. Él tenía una enfermedad y fue sanado de esa enfermedad cuando él se arrepintió por vivir una vida que no tiene nada que ver como un siervo de Dios. La vivía más como un artista, que muchos cristianos que están en la música la viven de esa manera. Muchos pastores también la viven de esa manera. Conozco muchos pastores, te puedo mencionar muchos pastores, que si no les das algo súper bonito, no vienen ni predican. Conozco muchos pastores y músicos que se creen mejores que otras personas, y eso está lleno en las iglesias hoy en día. Hoy en día las mismas personas que van a muchas iglesias se sienten mejores que otros, porque yo voy, hago esto, porque yo voy lo otro. Pero es lo que está diciendo el apóstol Pablo, es que nosotros tenemos que aprender a depender de Dios, a entender que somos débiles y que lo necesitamos a Él para ministrar, para hacer todo lo que Dios nos ha llamado a hacer. El día que usted se siente importante, usted se está sintiendo en un ladrillo, se está parando en un ladrillo, y su caída, usted se paró en un ladrillo, pero su caída no va a ser de un ladrillo, su caída va a ser profunda. Y nos paramos en un ladrillo, y eso es lo que usted tiene que entender como siervo de Cristo Jesús, porque todos somos siervos de Cristo Jesús. Hay personas que me dicen, que le digo: ¿eres cristiano? Sí. Entonces eres siervo. Pues no, soy cristiano. Le digo: todo el que es en Cristo está llamado a servir. Que tú no quieras servir es otra cosa. Grábese eso: todos los que estamos en Cristo estamos llamados a servir a Dios primeramente, segundo a nuestras familias, y tercero a nuestra comunidad y nuestra iglesia. Recuerde, si nosotros servimos a Dios, somos personas fuertes en Cristo Jesús. Si nosotros servimos a nuestras familias, tenemos familias fuertes en Cristo Jesús y comunidades cristianas fuertes. Si nosotros servimos a la localidad, a la comunidad de nosotros, vamos a tener una comunidad fuerte para Dios.
Y así es como se amplía este reino y así es como se expone este reino. Entonces tenemos que aprender nosotros a depender de Cristo Jesús. Grábese eso todos ustedes, todos, aunque no vaya a ser pastor, aunque no vaya a ser maestro, aunque no vaya a ser evangelista, todo proviene de Dios y tenemos que ser débiles delante de Dios, porque fíjese lo que dice el versículo 24, porque lo que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. ¿Se da cuenta? No necesito a Dios. Te empiezas a dejar de orar, empiezas a dejar de leer la Biblia. ¿Por qué lo empiezas a hacer? Porque dices, no necesito. He conocido ministerios, pastores. Es más, hace 5 años me presentaron un pastor que tiene una iglesia muy grande allá por Pesquería, pero también trabajaba mucho con el gobierno. Y le digo, pastor, Dios me está hablando. Disculpe, no lo conozco, tengo poco que lo conozco. ¿Cuánto tiempo pasa leyendo la Biblia? Se me queda viendo así. Y le digo, bueno, si quiere no me diga, porque usted tiene una iglesia muy grande y aparte estamos solos, él, bueno, y había otra señora. Y luego le digo, ¿cuánto tiempo pasa leyendo la Biblia? Me dice, ¿por qué me lo preguntas? Porque Dios lo quiere llevar a algo más. Te voy a ser sincero, mira, ahorita que tengo trabajo con el gobierno de Pesquería, Pesquería es un municipio aquí al lado, tengo mucho trabajo, casi no la leo, si la leo 1 hora al día es mucho, casi no oro, si lo oro también es mucho, media hora, y hay veces que no tengo tiempo. No es por criticarlo, porque gracias a Dios él salió de eso, dejó ese trabajo y ahorita tiene una iglesia bien bonita, muy grande, muy bendecido, porque él está enfocado en Cristo Jesús. Pero a mí me tocó hablarle y decirle, pastor, usted necesita a Dios, usted no es autosuficiente. Cuando nosotros pensamos que somos autosuficientes, decimos, estoy lleno, no tengo necesidad de. Pero en Cristo Jesús, el día que usted llegue a decir eso, no se da cuenta que usted está más vacío que lleno. Y ese pastor logró reconocer su vacío y decirme, ¿sabes qué, Adrián? Tienes razón. Después, en un mes, volví a hablar con él y le dije, pastor, y me dijo, sí, ya sé, Adrián, tengo que renunciar a mi trabajo. Le dije, sí, pastor, para eso le hablaba. Tiempo después me dijo, nomás voy a hablar con el Señor le dio un tiempo que no recuerdo cuál fue el tiempo. Paso siguiente, renunció a su trabajo. Segundo acto, abrió otra iglesia, también se cambiaron de lugar, abrió otra iglesia más grande ahí en Pesquería, y ahí está el pastor sirviendo a Cristo Jesús con todo su corazón. Amén. Hay que entender las labores que son diferentes y todo requiere un sacrificio, todo requiere, pero no a costa de nuestro tiempo de comunión con Dios. Siempre les he dicho también, ¿quién es la persona más importante en su vida? Su cónyuge. Su cónyuge es la persona más importante, no son los hijos. No son los hijos, aunque nos duela que tengamos hijos, no son los hijos. La persona más importante es el cónyuge. Y cuando yo tengo una buena relación con mi cónyuge, cuando yo con mi cónyuge aprendo, tengo tiempo para explicarle la palabra de Dios, mis hijos crecen en la palabra de Dios. Porque cuando yo me voy a trabajar, ¿quién es la que se queda ahí? La mujer. ¿Quién es la mujer la que le expone más? La mujer aprende de los hijos, los hijos aprenden de la mujer la palabra de Dios. Los hijos aprenden del papá el ejemplo de la palabra de Dios. Es decir, el hijo es adoctrinado por la mamá más que por el papá, por el tiempo que pasa más. Pero el papá, con un ejemplo, desbarata o cambia todo para bien o para mal. ¿Sí me entiende? Las 1000 palabras que la mamá la pudo edificar, las tiene el corazón. Pero un buen ejemplo, un mal ejemplo del padre, es el reflejo del hijo que va a ser el día de mañana. Amén. Entonces, la persona más importante es su cónyuge. Cuando usted aprende a entender todo eso, usted se da cuenta que usted necesita de Dios. Porque tiene tantas cosas en su vida que usted necesita de Dios. De hecho, el capítulo 7 que les hablé del matrimonio tiene que hablar con eso. Que cuando uno se mete con Dios, uno tiene que hablar con su cónyuge para decirle, oye, mi amor, mi vida,
me voy a tomar una semanita con Dios para meterme más con Dios. Y dice que el cónyuge tiene que entender esa parte y se va a meter más con Dios. Ok, yo me encargo más de los hijos, sea como sea, esto que el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y la persona se logra meter más con Dios porque necesita dirección para algo que va a pasar en su vida o está pasando. Y dice la Biblia que no se tarden en juntarse porque si no Satanás los puede tentar. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que no te extiendas tanto tampoco, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué dice aquí? Que en el versículo 24 estamos entendiendo que Dios dijo que aquellos que no tienen necesidad. Pero ¿qué dice la parte del versículo 24, la mitad? Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. ¿Quién es aquel que le faltaba? Aquel que reconoce mi falta de Dios. Señor, te necesito. Te necesito. Cuando nosotros no logramos decir te necesito, es porque estamos llenos. Estamos más llenos de nosotros que de Dios. Cuando yo le digo al Señor te necesito, es donde Dios puede llenarnos a nosotros. Amén. Versículo 25. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Se está dando cuenta esa parte? Todos nos debemos aprender a preocuparnos los unos por los otros. Dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Cómo sabemos que somos cuerpo? Porque nos necesitamos y nos preocupamos los unos por los otros. ¿Cómo sabemos que somos iglesia aquí? Porque nos preocupamos los unos por los otros. Porque entiendo cuando Silvia está mal, porque entiendo cuando Sergio está mal, cuando entendemos cuando todo está mal o alguien está mal, cuando alguien necesita ayuda. Como les he dicho aquí en la iglesia, no es para... hay otro Sergio ya. Tú estás bien. Es que ya me cambiaron a Alex y ahora que siempre están por acá. Bueno, uno aprende, ¿cierto? Entonces, uno se preocupa por las personas que están, porque somos parte del cuerpo. Así usted entiende que es iglesia. Si usted va a una iglesia, entra y sale, usted no es parte de ese cuerpo porque usted no le interesa ser parte de ese cuerpo. Usted no se preocupa ni se ocupa de las personas porque me va ni fu ni fa. Decía Juan la vez pasada, ¿qué me dijiste la vez pasada? Algo de que, ¿por qué no una iglesia? Dice, yo quería una iglesia donde nomás me sentara atrás y pues no. ¿Y sabe por qué Dios no lo mandó a esa iglesia? Porque les ha dado un corazón para entender que son cuerpo. Y el cuerpo no puede estar separado. Aunque vaya usted a una iglesia, ¿qué les he dicho yo con ustedes el día que se vayan de esta iglesia? Les he dicho, el día que usted se vaya de esta iglesia, usted vaya a otra iglesia, usted se presenta con el pastor y le dice, mi nombre es Adrián Montemayor, Dios me llamó a servir a esta iglesia, cuente con mis ofrendas, con mis diezmos, con mi tiempo, con mi oración, con todo lo que yo pueda darle a esta iglesia, usted lo va a tener aquí en esta iglesia, porque no vengo a estar atrás, vengo a estar aquí como miembro de la iglesia, y vengo a servirle a usted, pastor, a los líderes y a cada una de las personas que están aquí, hasta que Dios me llame a otra iglesia. Y cuando Dios me llame a otra iglesia, no me voy a ir como la chacha por atrás, sino yo le voy a decir, Dios me está llamando a otro lugar, deme mi salida. Muchas veces no le preguntamos al pastor por la salida. El día que yo me salí de mi iglesia, la última iglesia que estuve, que Dios me llamó acá, le dije al pastor, Dios me está llamando a salirme de esta iglesia para fundar una iglesia. Y el pastor se me queda aquí y me dice, pues ¿a cuántos te vas a llevar de mi iglesia? No ocupo a nadie. Le dije, todos están mal adoctrinados. No, ¿cierto? Le dije, no me voy a llevar a nadie. Le dije, yo me voy a ir solo, o sea, no me pienso llevar a nadie, no quiero llevarme a nadie. Pues Dios no me llamó a robar ovejas, Dios me llamó a abrir una iglesia y empezar desde abajo. Ah, ok. Y luego el pastor no quería dejarme ir y hizo otra junta y me dijo, bueno, vamos a otra junta. Y si yo te digo que te quedes un año, ¿te vas a quedar? Sí, pastor, nada más que el peso no va a recaer sobre mí, va a recaer sobre usted. Y usted es el que necesita orar por mí para ver si Dios le está dando mi salida. Y el pastor se quedó así como que, ah, caray. Y me dijo, Adrián, nunca me habían hecho eso, ni preguntaban eso. Las ovejas se van y se vienen. Le dije, sí, pastor, pero yo soy parte del cuerpo y soy parte de este cuerpo, pastor. Y por eso usted es mi líder y le estoy diciendo a usted, pastor. Y el pastor me dijo, ok, dame una semana. Oró por mí el pastor. A la semana me dijo, Adrián, tengo paz. Si te quieres ir esta semana, vete. Gloria a Dios. Y empezamos a fundar esta iglesia hace 5 años. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entendí que soy cuerpo. No me mando solo. Entendí que somos parte de una comunidad, de un cuerpo de Cristo Jesús.
y que yo partiendo de ese cuerpo de Cristo Jesús, le ha dado un orden a ese cuerpo. No me mando solo. Decidí que Él era mi pastor porque Dios me llevó ahí, y al final que terminé la relación, le dije: pastor, usted me dice cuándo salgo. Así es como debe funcionar la iglesia. Usted no se puede salir como usted quiera ni entrar como usted quiera. Eso no es iglesia, eso no es un cuerpo. Déjame, me corto la mano hoy porque ya no la quiero, y agarro otra mano. ¡Ey, se me fue la mano! ¿Verdad que no? Gloria a Dios. Versículo 26. De manera que si un miembro padece, fíjense, esto es bien importante. De manera que si un miembro padece, ¿qué dice? ¿Algunos cuantos? Dice, nomás Sergio y Nelly van a llorar. La familia Quintero nomás va a llorar, ¿verdad que no? Dice, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Amén. Si Dios permite hacer una obra, que como hemos hecho tantas obras aquí, gracias a Él, y aunque usted no vaya, usted se tiene que gozar porque es parte de ese cuerpo. Porque usted no va, no significa que usted no es. Usted es parte de ese cuerpo. Cuando vamos un sábado al mes con los niños, y aunque usted no vaya, usted se tiene que gozar porque es parte de ese cuerpo. Cuando vamos cada 14 días a llevar comida, usted se tiene que gozar porque es parte de ese cuerpo. Cuando empecemos a levantar familias con los hermanos aquí, y usted no va a estar ahí, usted se tiene que gozar porque es parte de ese cuerpo que estamos levantando familias. ¿Sí me explico? Dice, de manera que si un miembro padece, fíjense que esto es bien importante, ahorita les hablé de la parte final, pero si un miembro padece, ¿te das cuenta que a nosotros nos debe interesar si un miembro está bien o está mal? Si un miembro padece algo, yo tengo que ser el primero en correr y ayudarlo y decirle qué necesitas, porque somos miembro. Y si la mano no funciona o el pie no funciona, voy a estar como Joshua ahorita. ¿Verdad? Entonces, si un miembro no funciona, no estamos funcionando como cuerpo. Si yo no me preocupo para que ese miembro esté bien y para que ese miembro se restablezca, no estoy funcionando como cuerpo. Yo tengo que gozarme y dolerme también cuando ese cuerpo está pasando algo mal. ¿Sí me explico? Y eso es lo que tenemos que aprender a ser un cuerpo en Cristo Jesús. Quiero que entienda, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Eso tenemos que nosotros aprender a hacer como iglesia. Pero también dice, si un miembro recibe honra, todos los miembros recibimos honra. Amén. Versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo Jesús. Ah, caray, ya entendí. Soy el cuerpo de Cristo Jesús. Fíjense lo que dice ahí. Y miembros, cada uno en particular. No sé la otra versión como dice, pero esta versión dice en particular. ¿Saben lo que significa en particular? ¿Alguien puede decirme qué significa en particular? En general. ¿En general, no hay qué? Como individual. En individual. Pero aquí en la versión dice ¿En qué? De individuos. ¿Individuos de dónde viene? Todos ustedes en conjunto. De individual. ¿Se da cuenta? No vaya para allá, pero luego le voy a encargar que lea Efesios capítulo 4, más adelante, versículo 13 en adelante, le voy a leer rapidísimo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, a la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera, de todo el viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado, unido entre sí, por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento. ¿Qué quiere decir esa parte? Está diciendo que todos nos necesitamos por la actividad propia e individual de cada miembro para seguir creciendo en Cristo Jesús. Yo lo necesito a usted para yo seguir creciendo. Y usted me necesita a mí para seguir creciendo. Y usted necesita al que está a un lado para seguir creciendo. ¿Sí me explico?
¿Qué dice individual? Individual significa que somos uno. Soy un individuo. Es decir, en particular. Es decir, yo tengo una responsabilidad. Si Felipe tiene aquí 3 años y no está creciendo en la palabra de Dios, yo no puedo decirle así como, Felipe, yo tengo que aplicarme con Felipe, picarle las costillas a Felipe y decirle, Felipe, tienes que crecer en la palabra de Dios porque estás atrasando nuestro crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque necesitamos la actividad propia individual de cada miembro de la iglesia. ¿Se da cuenta que no podemos ser espectadores en una iglesia? Todos tenemos una actividad propia individual y usted la tiene que conocer, esa actividad propia individual. ¿Cómo? Cuando usted estudia la palabra de Dios en su tiempo con Dios, cuando usted ora con Dios y Dios le empieza a hablar a su corazón. Y cuando Dios le empieza a hablar a su corazón, usted dice, sí Señor, voy a hacer eso, aunque no me guste, voy a limpiar los baños. Por eso tenemos personas que limpian los baños, por eso tenemos personas que, no sé si conocen un chavo que se llama Samuel Adrián. Samuel Adrián es un cantante cristiano muy famoso, es amigo mío, él es hijo del pastor de la última iglesia en la que estuve, él tiene más de 2 millones de seguidores en su cuenta y lo invitan a muchas conferencias y habla todo eso. Y recuerdo las últimas veces, la iglesia empezaba a las 11 y llegaba a las 9:30 de la mañana. Y yo llegaba con él, pues yo tenía otras actividades en la iglesia, llegaba y lo empezaba a ver de repente que se metía al baño. Y yo me quedaba viendo, oye, ya vas 2 semanas y ¿por qué vas al baño? Es que Adrián, vengo bien temprano para que nadie me vea, no porque no quiero, no porque esto que el otro, sino porque a pesar de que yo toco a miles de personas y les hablo en mis programas de podcast a millones de personas, porque tiene millones de vistas él, yo hago ese servicio aquí en la iglesia y no me gusta que la gente piense que lo estoy haciendo por fanfarrón o por algo. Lo hago porque amo a Dios y porque en mi tiempo devocional con Dios, Dios me dijo, métete este tiempo en los baños de la iglesia a limpiarlos. Y yo me metí a los baños de la iglesia a limpiarlos y los limpio con mucho amor, cantándole y sirviéndole al Señor ahí. Y uno se queda, ¿cómo es posible? Sí, no es que el Señor se preocupe de los baños, el Señor está trabajando algo en él de humildad para que cuando venga esa fama mayor, él no se caiga. Y él es uno de las pocas personas que tú lo puedes ver y no es un artista cristiano. Él es un siervo de Dios que sirve y canta y todo lo que tú quieras para el Señor y es un buen cantante y todo. Y eso es lo que debemos de aprender. Lo que el Señor nos está hablando, lo que tenemos que hacer, porque necesitamos la actividad propia de cada miembro de nosotros. Amén. Dice ahí, versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo Jesús y miembros cada uno en particular. ¿Se da cuenta? Todos somos alguien en particular, necesitamos hacer esa actividad. Versículo 28, y a unos puso Dios en la iglesia primero, ¿qué? Apóstoles. Entonces, ¿por qué tenemos pastores dirigiendo iglesias? ¿Se da cuenta que no son los pastores los que deben de dirigir una iglesia? Bueno, no dirigir, perdóname, voy a volver a retroceder. Dirigir sí tienen que dirigir la iglesia. Los pastores no son la persona más importante en una iglesia, ni debe ser un pastor el que maneje toda la iglesia. Son apóstoles. ¿Me está entendiendo? Apóstoles. Ahí dice, si la Biblia dice que primero, es porque primero, ¿no? Primero puso apóstoles, ¿ok? Un apóstol es una persona que abre ministerios, abre lugares, ¿ok? Segundo, profetas. Terceros, aquí estoy yo, maestros. Y luego, ¿qué dice? Maestros. Luego los que hacen milagros y los que sanan. ¿Saben quiénes son los que hacen milagros y sanan? Los evangelistas. La Biblia menciona que hay 5 ministerios, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y ¿qué se me olvidó el otro? Maestros, apóstoles, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, ¿ok? En Efesios capítulo 5 lo va a encontrar, en Efesios capítulo 4, versículo, no voy para allá, pero ya lo va a encontrar, Efesios capítulo 4, versículo,
Sí, por ahí, se me olvidó si es el 11 o 12. Versículo 4, 11, ¿ok? Por ahí lo encuentro, ¿ok? Bueno, pero si está dando cuenta, quiero que entienda esta parte. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros y los que sanan, los que ayudan y los que administran. ¿Saben quiénes son esos? Los pastores. Los pastores son los que ayudan a las personas, son los que ayudan a las ovejas, pero son los que administran. Un pastor es el encargado de administrar los recursos económicos en una iglesia, los recursos humanos en una iglesia, y ayudan a las personas en los problemas. ¿Se da cuenta por eso el corazón del pastor? ¿Por qué es así? Porque tiene un corazón de ayudar enorme, enorme. El pastor es el que se debe encargar de las finanzas, de lo que se entra, lo que se gasta, cómo distribuirlas, en que todo esté bien para la gente, en hacer esto, aquello y lo otro. Y el pastor es el que se encarga de estar ayudando a las personas constantemente. ¿Sí me está entendiendo? Es un gran trabajo porque no lo tiene el maestro. El maestro tiene la labor de enseñar. Ya acabé, ya me voy. ¿Verdad? El profeta también tiene esa labor de viene, profetiza, da revelación que Dios le da y se va. El apóstol es un poquito más de trabajo porque él abre un lugar, prepara gente, la hace crecer, se va y la deja encargada a esa gente. Y el que se queda con toda la chamba es el pastor. El pastor es el que se encarga de administrar y ayudar a todas las ovejas de Dios. Amén. Pero está entendiendo esa parte que todos nos necesitamos. Ahora usted se pregunta, ¿por qué en una iglesia, pastor, por qué hay iglesias que no tienen maestros, evangelistas y eso? Porque la iglesia piensa que solamente existe el pastor y no es así. En esta iglesia estamos levantando evangelistas, pastores, maestros, estamos levantando apóstoles y todo. Necesitamos evangelistas, personas que conozcan su ministerio, personas que conozcan esos dones que Dios les ha dado. Amén. Y luego dice, los que administran, los que tienen don de lenguas, versículo 29, son todos apóstoles, son todos profetas, todos son maestros, todos hacen milagros, ¿verdad que no? Tienen todos dones de sanidades, hablan todas lenguas, interpretan todos, ¿verdad que no? ¿Se dan cuenta que nos necesitamos todos? Y luego el versículo 31 dice, procurad pues los dones mejores. ¿Se da cuenta que yo tengo que buscar los dones mejores? Pero pastor, ¿cuáles son los mejores dones? ¿Sabe cuáles son los mejores dones? Aquellos que están ardiendo en su corazón para servir a Dios. No porque quiero ser alguien, sino porque mi corazón está ardiendo por esto. Amén. Tal vez si usted está ardiendo por salir a las calles y hablarles de Cristo, lo más probable es que usted le va a pedir, Señor, dame el don de sanidades, para que cuando yo les hable de Cristo, las personas se sanen y crean en ti, ¿cierto? ¿Está entendiendo esa parte? ¿Cuáles son los mejores dones? Dice el apóstol Pablo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué dice esa versión? Su versión dice, anhelen, ¿no? Desear. Usted tiene que desear esos dones. Si usted no desea los dones, usted está mal. Usted tiene que desearlos. Cuando se va a acostar, usted le tiene que decir, Señor, yo deseo que me des estos dones, no porque quiero ser alguien, sino porque quiero servirte de esta manera y mi corazón arde por esto. Si yo no lo estoy deseando, usted no va a recibir nada. Porque yo no le puedo mover a la palabra de Dios. Es que Dios no me ha dado dones. No es que Dios no te ha dado dones, es que tú no los has deseado y no te has metido en estudiar la palabra de Dios en ese tipo de cuestiones. Dios te lo da, ¿ok? Ahora, fíjese lo que termina diciendo el apóstol Pablo, termina diciendo, mas yo os muestro un camino aún más excelente.